Susana, ¿cómo estás? Ha sido súper bonito poderme conectar con toda la información que has estado compartiendo. Creo que es una conexión muy linda y manejas el tema de una manera tan bonita que es como uno enamorarse de la muerte también. Sí, es una gran maestra, ¿cómo no quererla? Sí, total, total. Pues yo tengo hace muchos años muchas ganas de empezar a hacer un tema de conciencia de lo que es la muerte y lo que son los procesos del duelo. Y yo pienso que faltaba que llegara una persona como tú para poder abrir el conversatorio, digamos, de como las herramientas. Yo creo que todos vivimos duelos de muchas maneras en la vida y creo que las personas que hemos vivido duelos y que estamos, digamos, en un momento de luz y de admiración profunda hacia la muerte, ay, yo siento como que tenemos la responsabilidad de poder acompañar también personas a vivirlo, a saber que tiene otro significado. Pues, o desde mi camino, siento que muchas veces el poderlo acompañar de una manera amorosa y coherente y comprensiva es demasiado ganador. Exacto, en promedio en la vida vivimos 15 duelos significativos, principalmente significativos, ¿no? Pero el duelo lo estamos viviendo todo el tiempo, la muerte se manifiesta de muchísimas maneras y si nos enseñaran a hacer duelo desde pequeñitos, como desde ese momento estamos viviendo duelos, eh, pues creo que nos ahorraríamos un montón de sufrimiento asociado a la muerte y al duelo. Creo que sufrimos y pecamos más por el tema de desconocimiento y falta de claridad sobre la muerte que por el duelo mismo. No sé si me explico. Es el duelo de la expectativa y lo hemos vivido todos todo el tiempo. Crecemos en una sociedad que nos pone expectativas sobre todo lo que debe pasar y sobre nosotros mismos. Y cuando esas expectativas no se cumplen, surge un duelo que en inglés se llama el non-finite grief, que es el duelo no finito, porque es una expectativa que no se cumple, entonces yo sigo en duelo y no se cumple y yo sigo en duelo, entonces como que no tiene final. Y vivimos pensando en qué sería de mi vida si esto sí se cumpliera, ¿será que se va a cumplir? ¿Será que no? Vivimos como en esta incertidumbre. Sucede mucho, ya que tú eres dobla, cuando hay casos de infertilidad y una mamá y un papá quieren ser papás y no llega y no llega y no llega y no se logra el embarazo. Entonces siempre están como con ese duelo de la expectativa, que ahí es muy bonito entender que lo que genera, lo que hace que surja el duelo en realidad es la expectativa, no la circunstancia como tal. Es que yo tengo en mi mente una expectativa de que debo hacer esto o que quiero hacer esto y no se cumple. Y entonces ahí surge ese duelo. Súper bonito. Pues yo tengo hoy el tema, pues empecé con el deseo de hacerlo en gestacional y perinatal, el duelo. Pero pienso que en el tema que yo abarco hay muchos duelos que hacemos. Entonces me parecería súper bonito como hacer un enfoquecito en esto que es el perinatal y el gestacional, la muerte en esas primeras 12 semanas de vida de un bebé, en un proceso de fertilidad, porque siento que es un momento de demasiada soledad para la mujer, en donde, y esta parte me parece muy bonita que tú trabajas esto muy bien, y es qué decirle, porque sé que muchas veces uno no sabe qué decir y a veces uno quisiera que fuera el silencio el que predominara y no una palabra incoherente, pero qué no decirle, qué decirle a una mujer que está viviendo su propio duelo, porque además es algo que no contamos, porque como nunca se ha vuelto normal el que la mayoría di que el 60% de las mujeres tienen pérdidas en las primeras 12 semanas de vida, pero es un tema del que no se habla. Son duelos Ujú. demasiado solitarios y son duelos que además traen todos los sentimientos de culpa de qué hice o qué no hice o por qué no me lo merezco o en dónde he fallado o qué tengo que mejorar de mí misma o qué no he sanado. Y pienso que empezar a darle un poquito de luz al proceso de simplemente entender desde alguna manera, yo creo que cada uno lo significa desde el conocimiento y desde lo que uno ve en la otra persona que se necesita, pero qué bonito poder hablar un poquito acerca y he oído varios en vivos que tú has hecho en donde se habla de este tema, de cómo honrar ese duelo a una muerte temprana de un bebé. Sí, hay como dos acercamientos, ¿no? Uno es cómo acompaño yo a alguien que está viviendo un duelo Ujú. gestacional, neonatal, perinatal,
y la otra es cómo lo vivo yo misma o yo mismo, ¿sí? Porque los Ujú. hombres también lo viven. Entonces, eh, comencemos por el cómo lo acompaño, que igual, si el 60% de las mujeres lo han tenido, probablemente todos vamos a tener en la vida alguna oportunidad para acompañar este tipo de duelo. Y, y la palabra clave es acompañar, porque es que lo que tratamos de hacer muchas veces cuando alguien está en duelo, no solo en el duelo gestacional, perinatal, neonatal, es controlar. Es controlar que Susana deje de llorar, que Susana deje de sentirse mal, entre comillas, que Susana deje de sufrir, que ya esté bien, que avance con su vida. ¿Qué tal que Susana no sea su momento para eso? Entonces eso desemboca en frases como, oye, Sus, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte por tu familia, tienes que ser fuerte por ti, tienes que ser fuerte para seguir en tu trabajo, para que tu vida siga funcionando. No llores más, no llores más que no lo dejas descansar. No llores más que ya lloraste suficiente, ya sufriste suficiente. Y bueno, en el duelo gestacional hay unas barbaridades que decimos, la verdad, no hay otra palabra para eso, pero te dicen, ah, no, sigues joven, inténtalo otra vez. Dale, o sea, no pasa nada, cuídate mejor la próxima vez y lo intentas. O por lo menos tienes otros hijos, entonces, como si a ver, yo tengo 5 dedos y me quitan este, entonces, ah, no, pero tienes 4 dedos todavía. No, no funciona así, ¿no? Em, Te dicen, digamos que esto viene, yo no estoy en contra de ningún dogma ni nada, pero si tú no compartes ese dogma o esa religión, puede ser muy hiriente que te digan que tienes un angelito en el cielo ahora, que te cuida. Y es como, yo no quiero un angelito en el cielo, yo quiero a mi hijo acá. ¿Sí? Entonces, todas estas son formas bien intencionadas, pero con un impacto muy limitante para uno, ¿sí? O para los papás y mamás en duelo. Eh, entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando acompañamos. Acompañar no es tratar de que la otra persona esté bien. Acompañar es acompañar a la persona para que esté como está. ¿Sí? Para que Y se si te deje pide un sentir. consejo, buenísimo. Y si te pide ayuda en algo, pues perfecto, se la das. Pero tu labor nunca es ir y arreglar a alguien, porque es que esa persona no está dañada, está en duelo, ¿sí? Entonces, siempre les digo para que se acuerden muy bien que controlar se hace con la cabeza, pero acompañar se hace con el hombro. La cabecita está juzgando todo el tiempo, está diciendo, ah, si llora mucho es malo, o si grita es malo, o pero si está feliz es bueno, pero entonces significa que no lo quiso tanto, entonces también es malo. ¿Sí me explico? Entonces, la cabeza está haciendo juicios de valor todo el tiempo, pero el hombro no puede pensar, el hombro lo único que hace es dar un espacio para que alguien se recueste y viva lo que está viviendo. Entonces, Sí. podemos usar mucho más el hombro que la cabeza. Y continuando con la fisiología, tenemos 2 orejas y una boca, entonces podemos escuchar mucho de lo que hablamos. Lo que siempre me preguntan es, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y yo, no le digas nada, escucha o de vez en cuando haz preguntas, pero puedes escuchar lo que las únicas palabras que pueden, entre comillas, sanar a un doliente son las suyas, las propias. Entonces, eso o sea, si hiciéramos eso como sociedad, el acompañar un duelo sería radicalmente diferente a, a lo que es hoy en día, que es algo muy represivo, incluso a veces violento. Y además, normalizaríamos hablar al respecto. Por eso yo los en vivos que hago se llama Hablemos de la muerte, porque hablar de la muerte es un tabú. Y qué tal que todos pudiéramos expresar lo que sentimos con respecto a nuestro duelo gestacional, con respecto a nuestro hijo. Muchas veces te dicen, oye, pero no alcanzó a nacer, no era una persona. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, vida es vida, ¿no? Y tú ahí me estarías diciendo que una vida de 2 años vale más que una vida de uno. O una vida de 30 años vale menos que una de 20. No, vida es vida, punto. Y además que cuando estamos en duelo gestacional, así yo no haya interactuado de una manera tradicional con este bebé porque estaba dentro de mí, o en el caso del papá estaba dentro de la pareja, em, pues simbólicamente sí interactuamos muchísimo.
y le ponemos nombre y le ponemos expectativas y nos emociona. Y entonces ahí ya tenemos una relación y es una relación muy real, a pesar de que no sea directamente física. En el caso de la mamá sí, porque está adentro, pero es una relación a la que cuando se pierde esa relación, pues hay que hacerle duelo, sin duda alguna. Entonces eso es como, Además, qué importante que hables del papá, porque siento que si para la mujer es un momento solitario, para el hombre es el doble de solitario. Porque mm, si el embarazo en sí ya es un momento muy solo de la mujer, el duelo ahora es, para el hombre debe ser más difícil esa conexión con todas las emociones del momento, porque además tiene que ser el que sostiene a la mujer. exacto. Sí, y socialmente, ay, no te escuché lo último, Susa, perdón. Más difícil para el hombre poder tener ese espacio para dejar su duelo ser, que no se convierta en ira o en rabia o en enojo o en ausencia. Exacto, digamos que obviamente todos sabemos, ¿no? En sociedades como las nuestras está el esquema del macho man, ¿no? Y entonces el hombre no puede llorar, el hombre no puede expresar nada, tiene que ser fuerte, tiene que sostener, no se puede derrumbar. Y en un caso de estos, pues sí, hay que aceptar lo que así le sucede a los hombres. Yo creo que las dificultades no se trata tanto como de entender para quién es más difícil, para todos es muy difícil, solo que lo abordamos de diferentes maneras. Y esto es una tendencia, no es como que está diciendo que las mujeres siempre sean así, los hombres así, pero la mujer por naturaleza y por cultura está más abierta a vivir sus emociones, mientras que el hombre no tanto. Entonces, y esto no es tanto de hombre-mujer, es de energía masculina, energía femenina y además es de cultura. Ujú. Entonces, para un hombre puede ser muy solitario, para un hombre también puede ser muy rudo porque lo juzgan como que no pudo, ¿sí? Y lo que he visto desafortunadamente es que ya las personas, pues las parejas, empiezan a no hablar, ¿no? Hasta que el bebé casi que no nace, no lo anuncian, no lo dicen por este miedo al ser juzgados en caso de que no nazca con vida el bebé. Y pues qué triste, ¿no? Como que como sociedad juzguemos de manera tan intensa algo que pues a la final es natural, es inevitable, que es la muerte, y, y es doloroso. O sea, qué bonito fuera que como sociedad nos acompañáramos en el dolor en vez de aplastarnos unos a otros en el dolor de maneras para mí pasivo-agresivas, ¿no? O sea, no es que te digan, ah, eres un tonto por haber perdido tu bebé, pero sí te dicen, no, pues échale más ganas la siguiente vez. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, total, total. Ahí, ahorita hablabas del tema de la religión y el dogma, y me parece que también es una guerra constante con esa fe que nosotros creamos en algo que creemos, que en ese momento se quebranta. O sea, que en ese momento, en lo que yo creía, ahora también es un castigo, que también es una parte muy bonita. Bueno, ¿cómo acompañarlo y ahora cómo vivirlo? Qué Mm, es, digamos que en el, qué bonito tener las herramientas de yo poder acompañar a una mamá, pero yo, por ejemplo, yo he tenido un duelo muy intenso que me tocó pues casi que contra las paredes irme dando cuenta que era lo que necesitaba hasta que encontré mi medicina. Pero a mí me hubiera gustado tener un manual. Y yo sé que para Bueno, todos es diferente, pero saber entender que a mí, por ejemplo, había cosas que me daban luz, que para mí era importante oír, que para mí era muy significativo saber que después de toda esa oscuridad había luz, aunque en ese momento no la viera. Entonces, en un duelo, digamos que muchas veces la tendencia que tenemos a hacer en estos duelos iniciales, pues, de un bebé, es olvidarlo todo. O sea, lo más difícil es volver a la casa y volver a la casa a deshacerte de todas las cosas del bebé, de qué herramientas, qué rituales, qué maneras desde la experiencia de la que tú acompañas en este momento serían valiosas para uno tener en el momento en donde uno empieza a hacer un duelo. claro. Mira, el duelo necesita espacio. Ujú. Y esa es la oración que lo puede resumir todo. Lo que pasa es que es mucho más complejo aplicarlo que decirlo. Es un duelo, es como si hay el duelo básicamente lo que es el proceso de adaptación a un cambio.
¿sí? Entonces, la muerte de un bebé es un cambio drástico en tu vida. Había un bebé con vida, ahora no hay un bebé con vida, eso es un cambio. Entonces, el duelo es lo que ocurre para que tú te logres adaptar en eso. ¿De qué depende de que sí logres adaptarte y continuar con una vida funcional? Que no significa que olvides, que no significa que dejes atrás, que pases la página, que lo superes, no, simplemente mm, continuar, ¿sí? Mm. Porque es la vida, no se puede acabar ahí tu vida que si la tienes. Entonces necesita espacio y necesita que dejemos de luchar contra lo que está sucediendo. Entonces, ¿a qué voy con espacio, por ejemplo? El duelo es como si tú te haces una herida, no sé, tú te partes una pierna o un pie. Pues esa herida necesita espacio para sanar. Tú no puedes seguir con tu vida como si nada. Si sigues caminando, te va a doler muchísimo y lo vas a agravar. Entonces necesita un espacio de tiempo, necesita un espacio mental para pensar, a ver, ¿yo qué hago para que esta herida, pues, me la cuide, me la cuido? Y necesita un espacio emocional, porque esa herida seguramente libera algunas emociones que tú tienes que vivir. Sucede muy similar con el duelo. Necesita esos espacios, necesita un espacio mental, necesita un espacio físico y necesita espacio emocional. Hay quienes le quisieran agregar el espacio espiritual y eso depende de las creencias de cada quien, ¿no? Pero entonces, ¿para qué es ese espacio mental, por ejemplo? Digamos que hay muchas cosas que podemos abordar con el espacio mental, pero la principal es claridad. Sí, es como si el duelo sin ese espacio mental es como entrar a una habitación oscura. No tienes ni idea qué hay, ni para dónde ir, ni qué hacer, pero sí escuchas que pasan cosas y entonces te asusta. Entonces, la claridad mental sobre el duelo lo que hace es ayudarte a encender una lucecita en esa habitación, andar con una vela, andar con una linterna, y entonces puedes ir alumbrando y no va a cambiar lo que está pasando, pero por lo menos vas a tener la claridad de que lo estás abordando y lo estás viendo. ¿Sí? Entonces, esa claridad, ¿cómo se saca? Se saca con la educación sobre el duelo y sobre la muerte. Por eso me dedico 100% a esto, porque eso es algo importantísimo para poder comenzar a abordar en paz nuestros duelos, no luchando. ¿Sí? La guerra es lo opuesto a la paz. Entonces, cuando yo estoy en esta habitación oscura, no enciendo una luz, pues me pongo en modo de supervivencia, me pongo agresivo y si algo me toca le doy un puño y entonces me vuelvo un animalito, ¿no? Y eso Ujú. muchas veces pasa simplemente porque hay una falta de claridad. Y entonces me doy cuenta que antes, cuando estaba oscura la habitación, llega la tristeza y me roza. Entonces yo creo que es un monstruo que me va a atacar y yo boto la tristeza lejos. Y no la quiero y no la siento y punto, porque la tristeza es mala. Pero ni siquiera sé qué es tristeza. Simplemente siento caos, un caos emocional, mental, debilidad física. Pero con la velita o con la linterna, yo siento que la tristeza me toca y reconozco la tristeza con cara de que me quiere apoyar en este proceso de transición. Necesito sentirla porque ya la estoy sintiendo y eso es lo que me ayuda en mi proceso de adaptación, que es el duelo. Entonces, ya con esa velita yo puedo decirle, ok, tristeza, gracias por venir, porque creo que es digno que estés acá, pues vamos a sentirte. Entonces, ese es el espacio mental que necesitamos. Ahorita les doy un ejemplo un poquito más concreto. Necesitamos también espacio emocional, porque el duelo se aborda y sobre todo inicialmente se aborda con el corazón, no con la cabeza. El duelo no es para ser fuerte y para entenderlo, a pesar de que nos sobra entenderlo, pero lo principal es sentir. Y ahí tenemos que desarrollar sí o sí una buena gestión emocional, o yo lo llamaría una gestión emocional liberadora, porque lo que hacemos es aprisionar normalmente emociones. Las emociones no están hechas para ser retenidas, represadas, encarceladas en nosotros. Emociones, energía en moción, o sea, es energía que se está moviendo. Entonces es para dejarla libre, que se mueva. ¿No? Qué Y belleza, muy bello. Qué belleza. sí, porque a veces nos enseñaron, no sé cómo lograron meternos esto en la cabeza, pero que la tristeza es mala, que la rabia es mala, que el miedo es malo. Para mí eso es tan absurdo, no sé, en el creador que crean, que el creador nos hizo y se equivocó.
nos puso la tristeza. Ay, ups, me equivoqué con la tristeza, me equivoqué con la rabia, me equivoqué con el miedo, perdón. Entonces nosotros, omnipotentes, decimos, no, 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 perdón, tú te equivocaste, la tristeza no es buena, la rabia no. No, eso no tiene ningún sentido. Cada una de esas emociones tiene una intención, tiene un mensaje, tiene una razón de ser, y si la estamos viviendo es porque nos está ayudando de alguna manera. Ahora, es muy diferente sentir esa emoción a luchar contra la emoción, que eso es lo que hacemos normalmente. Esa lucha contra la emoción es lo que se siente realmente incómodo. Si alguien aquí se ha permitido vivir su tristeza sin dudarlo un momento, entregándose por completo a la tristeza, saben que se siente, digamos que no es que se sienta feliz y todo se sienta bonito, no, es que fluye y como que se siente que es lo que necesitaba y al final siento ligereza. Pero si luchamos contra la tristeza, eso es súper incómodo. Y estoy gastando energía valiosa en una lucha. Entonces ahí vamos con espacio mental, espacio emocional y queda el espacio físico, porque el duelo también se vive a nivel muy físico. Al final, pues este es nuestro empaque, nuestro vehículo y sí o sí se ve afectado. El duelo genera mucho estrés, ¿sí? Y el estrés genera muchas hormonas. Se genera cortisol, adrenalina, noradrenalina, es una cascada de hormonas que están hechas para situaciones de estrés, normalmente estrés físico, donde yo necesito agudeza, necesito que mi corazón lata súper rápido, necesito no hacer digestión, porque no quiero digerir, quiero sobrevivir a lo que me está estresando. Se apaga mi sistema inmune porque no quiero sanar, quiero sobrevivir. Entonces pasan un montón de cosas en nuestro cuerpo gracias a estas hormonas y si no nos las gastamos, si no nos gastamos estas hormonas, pues eso se queda ahí y como que nos cocinamos en nuestras propias hormonas y es malísimo para la salud. Empiezan las úlceras gástricas, empiezan los dolorcitos de cabeza crónicos, o sea, ya no es como un dolorcito, ya es que todos los días me duele la cabeza. Empieza la debilidad y la fatiga constante, la pérdida de apetito, los dolores de estómago. Bueno, mejor dicho, se vuelve un caos físico que estar viviendo ese caos que ya es emocional y mental y sumarle el físico es como, ahí es donde los duelos se comienzan a volver patológicos. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo? Gastarse esas hormonas, espacio para gastarse esas hormonas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Actividad física. Sí, no tenemos que ser triatlonistas, no tenemos que ir al gym todos los días, tenemos que sudar un poquito. Entonces, si yo camino, entonces camino un poquito más rápido para sudar estas hormonas. Si yo no camino, entonces intento comenzar a caminar o hago unos ejercicios cardiovasculares durante unos 20, 30 minutos al día, dependiendo de mi condición física también, respetando mucho mi condición física. Entonces, para resumir, el duelo necesita espacio. Sí, hay varios tipos de espacio, hay espacio mental, emocional y físico. Y cuando no nos damos ese espacio, pues es muy difícil que el duelo pueda procesarse e integrarse. Fíjense a las palabras que utilicé. No dije superar. No estamos superando nada, no estamos pasando la página, no estamos olvidando, no estamos superando algo que es malo. Simplemente estamos caminando el proceso natural que es el duelo. ¿Sí? Eso es muy diferente. Muchas veces, si yo te pregunto a ti o a cualquier persona acá, les digo, tengo un duelo que me sobra. ¿Quién lo quiere? Nadie va a levantar la mano, nadie quiere un duelo, ¿no? Porque asumimos que el duelo es malo. Yo me acuerdo muy bien acompañando a una persona en duelo, pues estaba devastada y me dijo entre lágrimas, es que estoy muy mal. Eso fue lo primero que me dijo. Entonces yo le dije, ¿por qué percibes que estás muy mal? Pues me dijo, es obvio, porque estoy en duelo. ¿Sí? Entonces eso demuestra como la asociación directa que tenemos entre duelo y estar mal, que definitivamente no son lo mismo. ¿Sí? Hay una analogía muy bonita que a mí me ayudó como a entender la esencia del duelo y el duelo es como una fiebre. ¿Sí? ¿Cuándo surge la fiebre? Cuando entra alguna bacteria, patógeno o algo en nuestro cuerpo que no debe estar, entonces el cuerpo sube su temperatura para que ese patógeno pues no sobreviva. Entonces, ¿qué quiere la fiebre? Pues ayudarnos, ¿no? Ayudarnos en este proceso de sacar el patógeno de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué quiere el duelo? Pues ayudarnos a hacer esta transición, ayudarnos a hacer esta adaptación. Ojo, no estoy diciendo que el duelo sea malo, estoy diciendo que el duelo quiere ayudarnos.
¿sí? Y si luchamos contra el duelo, es como cuando nos quitamos la fiebre con una pastillita, entonces el patógeno sigue ahí, ¿sí? Ujú. Ojo, esto no es un consejo médico. Si tienen mucha fiebre, tómense la pastillita, vayan al médico. Todo esto es una analogía. No estoy diciendo que la muerte de un ser querido sea una enfermedad, no estoy diciendo que el duelo sea una fiebre, es una analogía. Entonces, el duelo está ahí para ayudarnos a hacer esta adaptación y si le damos espacio para fluir, y si no luchamos contra él, pues eso es lo que sucede, que vamos a sentir este proceso de adaptación. De todo lo que dices, había una parte como cuando empezaste a decir el dejarlo ser. Y pienso que muchas veces le tenemos miedo a que nos coja ventaja ese dejarlo ser, porque no sabemos dimensionar el poder de lo que es dejar fluir, porque lo que sentimos es que ese embotellado en algún momento va a salir y va a estallar. ¿Cómo, cómo poder observarlo sin el miedo de dejarlo ser? Ahí refraseo un poquito la pregunta y es, hay que hacerlo a pesar del miedo, porque el miedo tampoco está ahí para evitar algo, el miedo está ahí para darnos un mensaje. El mensaje del miedo es, oye, hay algo que te importa que está en peligro. Es el mensaje del miedo, ¿no? Cuando en la evolución la mamá sentía miedo cuando se acercaba a un tigre, pues es, oye, tu tribu, tu hijo que está ahí, te importa. Y hay un tigre, entonces está en peligro. Entonces ese miedo es un motor, básicamente. Un motor para que ella coja una antorcha y vaya y ahuyente el tigre. Entonces acá el miedo nos trae un mensaje. Siempre tenemos la opción de escucharlo o decir, señor mensajero, vete, no quiero escuchar tu mensaje. Entonces no escuchas el mensaje, no actúas con respecto a lo que es importante para ti y no lo haces. Entonces, a la hora de abordar este tema de ¿será que dejo que esta tristeza tan intensa que tengo dentro fluya? Y siento miedo de que fluya, pues es muy bonito entender cuál es el mensaje que te está dando el miedo en ese momento, ¿sí? Entonces, el miedo te puede estar diciendo, oye, es que tú valoras mucho tu estabilidad o tú valoras tu bienestar, y entonces lo que tú asocias es que tristeza es falta de bienestar. Entonces, ese es el panorama. Cuando lo vemos así, podemos entender, ah, ¿será que yo lo que tengo que cambiar es nunca tener tristeza? ¿O será lo que yo tengo que cambiar es mi percepción sobre la tristeza? ¿Sí? Incorporarlo como parte de una emoción, de un sentir. Sí, es que soy yo. En ese momento yo soy la tristeza y es una falta radical de amor propio negármela. Sí, es algo un poco violento en realidad, pero no, no se nota, pero se siente. Sí, cuando reprimimos todos los que se hayan tragado una emoción, saben que duele. Sí, saben que se siente y puede que no explote tan pronto, pero en algún momento va a salir. Sí, en algún momento va a salir el acumulado y si no sale emocionalmente, sale físicamente, nos enfermamos, principalmente el estómago, la cabecita, bueno. Entonces, yo diría que lo hagamos a pesar del miedo, pero más allá de a pesar del miedo, yo le diría hagámoslo de la mano, porque es que el miedo te va a mantener atento. Abrazándolo, Exacto, abrazando el miedo, que es un maestro muy bonito, muy grande. es un gran maestro. Fueras a nombrar, digamos, a mí me ayudó mucho leer. A mí había literatura que me empezó a conectar al corazón con la muerte y a aprender a verla con amor. ¿Qué recomiendas tú o qué libros o películas o documentales dirías tú que pueden ser un poquito de ser ese faro de luz? Digamos que yo leo libros un poquito más como instructivos de cómo Ujú, acompañar el duelo. Hay un libro que literalmente se llama Cómo acompañar el duelo. Hay otro ujú, de Santiago Rojas, tú tal vez lo conoces, un doctor colombiano que tiene experiencia en cuidados paliativos, es autor de varios libros, es un experto en el duelo, lleva muchos años en esto y tiene un libro que se llama Bienvenida a Muerte, ujú. es un gran aliado. Hay otro gran aliado también colombiano que se llama Jorge Montoya Carrasquilla, tiene como 30 libros sobre el duelo. Y hay uno que se llama, y es muy bonito, se llama El Duelo.
Entonces, ahí Ok. como que no hay más. Con respecto a películas, es muy chistoso porque el 90% de las películas de Hollywood tienen muertes y matan hasta el gato, pero esas sí nos gustan. Entonces, pero cuando son las películas sobre el duelo y sobre todo esto, dicen, ay no, qué aburrición, como que esto no quiero ver. Sí. Entonces, véanse esas porque eso es como, ilustran bastante bien eh, el tema. Hay una que me encanta que se llama Por Siempre Alice. No sé si la han visto. Forever Alice. Es una persona que a corta edad le da Alzheimer. Entonces todos los duelos involucrados a eso y cómo se viven y cómo lo viven los otros. Entonces, wow, es muy, muy buena. Y para niños, pues están creo que todos tenemos en mente a Coco. Y esa está muy bonita también para hablar al Sí. respecto. Hay unas series buenas al respecto y están por ahí en Netflix. Hay una que se llama Afterlife, está muy Ujú, buena, de cómo un hombre lidia con el duelo de su esposa. ujú. Y, y es muy bueno porque muestran de manera muy real lo que puede ocurrir en la mente de alguien a raíz de perder su ser amado. Mm, creo que ahí tienen bastante para empezar. Sí, a mí en estos días me recomendaron El árbol de la vida. Me pareció, pues es lenta, pero tenía una parte que eran imágenes y eran como unos estallidos de imágenes que era una emoción, o sea, era sin palabras, pero era Ujú. como el sentir, como esa profundidad de lo que es la vida y después de lo que es la muerte, pues fue así como directo al corazón, fue muy bonita. Qué bueno. Ah, hay Ahí, otra, perdóname, te interrumpo, que vi hace poquito, también sobre el tema de la demencia, que, que involucra muchísimos duelos, se llama Father, creo que está en Netflix también, con Anthony Hopkins. Es un poquito lenta, pero es muy buena, muy, muy buena. me encanta. Me Father. encanta porque yo siento que muchas veces uno lo que necesita es dirección y siento que eso que tú estás haciendo en este momento de lo de la escuela de la muerte, que me sueño hacerlo en algún momento, es que no es solo cuando alguien se muere, yo pienso que es el preparatorio, que debería ser una clase en el colegio, o sea, que es de lo único que nos escapamos es de la muerte, es lo único que siempre va a estar ahí, va a estar presente y aprender a entenderla como algo tan bonito y emprender, como en ese tema de enseñarle a los niños, pues mi duelo fue mi esposo, los niños estaban muy chiquitos y desde muy chiquitos la muerte ha sido parte de nuestra vida. O sea, la muerte ha sido ese reconocer el diario como el regalo de la vida. Y para mí ese es mi regalo de la muerte. La vida es frágil y se vive un día a la vez y cada amanecer estamos vivos y es para celebrarlo, pero es el tema de poderle enseñar a los niños, porque es la generación que sigue, digamos, en este proceso de entender y normalizar que nos vamos a morir. Que muchas veces la pregunta de un niño es, pero mami, tú te vas a morir. Y uno dice, ¿cómo le decís que sí? Pero ¿cómo le dices que no? Mm. La Escuela de la Muerte es justo, se llama la Escuela de la Muerte, el lugar para encontrar la plenitud en vida. Porque es que a pesar de que el tema principal de la escuela, sin duda, es la muerte, pues todo el tiempo estamos aprendiendo es cómo vivir la plenitud en vida con la muerte como motor, con la muerte como maestra, como acompañante. Entonces es muy bonito porque te lleva en todo un proceso en el cual tú de manera muy práctica, no tan teórica, muy práctica, haces las paces con la muerte. Y ese hacer las paces es sumamente importante. Yo lo veo así, es como si toda la vida de pronto estuvimos en guerra con alguien. Y ese alguien era la muerte. Entonces sabemos que la muerte es inevitable, sabemos que es una guerra perdida. ¿Sí? La muerte no le podemos ganar a la muerte. Entonces estamos ahí desfogando energía con nuestros ejércitos de argumentos mentales, con nuestro debería, con nuestro por qué, luchando y luchando contra la muerte. Y eso es agotador. Eso cansa, cansa muchísimo. Por eso queremos evitar cualquier cosa que tenga que ver con la muerte, porque sabemos que nos vamos a agotar. Pero ¿por qué nos agotamos? Por estar luchando. Por eso lo que yo digo que hacemos ahí es hacer las paces, es decir, muerte, y le das la mano y la miras a los ojos, que sí da miedo, pero lo hacemos, y le dices, ya no voy a pelear más contigo, voy a verte, voy a ver tu esencia profunda y en lo posible voy a aprender de ti, pero por lo menos ya no voy a pelear más contigo.
Entonces, toda esa energía que tú utilizabas para pelear con la muerte, que es muchísima y es gastada porque es una guerra perdida, entonces ahora la puedes usar para vivir plenamente. Y se siente una ligereza espectacular, porque para pelear necesitabas una armadura pesada, necesitabas un tanque, cargar cosas. Ahora no, ahora estás en paz con lo que es. Entonces eso te permite vivir la vida más plena. Y es muy bonito que menciones el regalo que te dio la muerte de aprovechar la vida, porque ahí justo mencionamos varios regalos de la muerte. Por aquí alguien decía que uno de los regalos es la presencia. Por supuesto que sí. Cuando tú haces conciencia, no significa que alguien se vaya a morir, pero haces conciencia de que tú o yo podemos morir apenas colguemos esta llamada, por la razón que sea, y porque la muerte es impredecible, entonces como que ya no voy a estar mirando por aquí el celular, ya no voy a estar pensando en otras cosas, no, aprovecho al 100% lo que sí tengo, que es este momento de conexión contigo y con todos los que están aquí conectados. Y eso es un regalo hermosísimo de la muerte. El otro regalo muy bonito de la muerte es la proactividad, ¿no? Como ese fuego que nos impulsa a hacer las cosas, ¿no? Si a ti te dicen, el ejemplo típico son las películas que le dicen a alguien que va a morir en 6 meses, y entonces vemos a ese alguien haciendo de todo y cumpliendo su checklist y no sé qué. Entonces, eso puede pasar a nivel micro y más realista. Es cada vez que yo hago conciencia de la muerte, pues entonces tal vez no me pienso 2 veces decirte te amo. No me pienso de 2 veces en invitarte, tomémonos esta botella de vino que llevamos guardando para un momento especial. Este es el momento especial, ¿no? Entonces, nos empuja a vivir con plenitud, nos empuja a aprovechar la vida. Eh, es que es una gran maestra y es generosa y nos da muchos regalos. Y yo no estoy diciendo que no genere dolor, para nada. Honro el dolor de todos los que viven la muerte de seres queridos. Lo que duele es la vida en realidad, porque eso es lo que duele. Y, y qué hermoso que como ese dolor es inevitable, honro tu emoción también. Total, es de los regalos que yo tengo es ese permitirme sentir, porque también en su Hermoso. momento fue eso, era, hay que atravesarlo, o sea, no lo puedes esconder, esto hay que vivirlo y te muestra una profundidad que esa misma profundidad te catapulta a la próxima que sigue, que es de el mismo fondo de profundidad, que es esa tristeza, es esa alegría de esa presencia, de cuando haces la pausa y te das cuenta de que estás vivo y que eso que estás viviendo te da plenitud absoluta y no lo dejas pasar. Ahí lo Ay, vives, con esa misma exacto. profundidad de saber que en el segundo que sigue puede que no esté. O sea, ese es como para mí de las cosas más bonitas, es que yo en ese momento hago una pausa de inhalación y digo, pucha, profundo, tan profundo como la tristeza, es esa alegría de darme cuenta de que la vida se puede acabar mañana. No, Wow. No sé. Muy bien, sí, totalmente. 100% sí, de que acuerdo. es ese amanecer y que yo pienso que de muchas maneras son muchos duelos y pues hoy el tema es pues directamente digamos que a la ausencia de esa presencia física de un ser querido, que hacemos muchos duelos en la vida de muchas cosas, que uno de los duelos más bonitos que hacemos, bueno, hacemos muchos duelos de muchas maneras, pero hay duelos que son también ese que tú dijiste, 15 duelos que hacemos en la vida como mínimo, creo yo, Significativo. significativos. El duelo a los dientes, Pues esos son los 15 duelos significativos básicos. digamos que con esta estadística de los duelos significativos puede encajar en cualquier tipo de duelo. Puede ser desde un duelo por la muerte de un ser querido, puede ser, por ejemplo, un divorcio o un rompimiento de una relación afectiva, puede ser una pérdida por un tema de salud, ¿sí? Pérdidas de capacidades por salud. Entonces, si sumamos todo, en promedio vivimos 15 duelos significativos. Yo siento que es más, sí, o sea, Sí, durante toda es nuestra como vida mi, probablemente va a ser más. Entonces, si hablamos más bien no de tanto de la cantidad de los duelos, sino del tipo de duelos, es decir, como de cómo se manifiesta la muerte. Entonces, ahorita, por ejemplo, te puedo mencionar 7 que compartimos ahí en la Escuela de la Muerte. Pero hay más, quiero que tengan en cuenta que hay más, o sea, si nos ponemos a listarlos todos, pues sería algo eterno porque
La muerte siempre está acá al lado, se está manifestando todo el tiempo. Tendríamos que hablar de las células de nuestra manito que están muriendo en este momento para que nazcan nuevas. ¿Sí? La muerte está acá todo el tiempo, cada instante de tiempo acaba de morir. Pero Claro. para ponernos un poquito más terrenales, les comparto estos siete tipos de muerte. Ay, voy a conectar esto que se me está acabando la pila. Entonces, la muerte más popular, tal vez, es la muerte física, ¿no? Ujú. Y cuando yo les hablo de muerte, probablemente todos piensan en el fallecimiento físico de alguien. A esa yo la llamo la última muerte física. En medicina la llaman la muerte biológica, ¿sí? Ujú. Que es cuando alguien fallece en su cuerpo físico, ya no está más en su cuerpo físico y este empaque que nos dieron como que expira, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es un tipo de muerte física, pero hay otras en las que, por ejemplo, mueren ciertas capacidades físicas, ¿no? Tal vez cuando chiquitos éramos súper flexibles y ahora ya no tanto, entonces murió esa capacidad física. Hay personas que viven amputaciones, o por ejemplo, una muerte física es que antes yo veía perfecto de lejos, ahora no, ahora estoy re ciego de lejos. Entonces, es una muerte física. Entonces, muerte física viene como esta categoría grandota, que es como la más tangible. Pero hay otra muerte que es la muerte de las relaciones afectivas, ¿sí? Ujú. Llámese pareja, llámese familia, llámese hijos, llámese amigos, conocidos, sociedad, etcétera. Entonces, ahí también hay muchas muertes sin necesidad de que la persona muera físicamente. Sí, se puede hablar de una separación, somos novios y nos separamos, hay una muerte afectiva. Entonces, es merecedora de un duelo, ¿no? Ujú. Amarrado a estas dos, surge normalmente un tercer tipo que es la muerte de la identidad. Es una muerte súper intangible, ¿sí? Es una muerte, la identidad a mí me gusta llamarlo el ego, pero hago la aclaración de que no estoy hablando del ego argentino, de ser pedante, no, no, no. El ego simplemente son nuestras identificaciones. Sí, es con lo que yo me identifico. Entonces, tal vez tú te identificas con que tu nombre es Susana, yo me identifico con que mi nombre es Camilo, con que soy hombre, con que nací en tal lugar, con que soy bueno para estas cosas, malo para estas otras, y así. Entonces, tenemos capas y capas y capas y capas de ego. Y cuando sostenemos una relación con alguien, por ejemplo, yo con mi abuelito, ¿sí? Entonces, mi identidad a raíz de esa relación es que yo soy un nieto, ¿sí? Soy un nieto. Pero cuando él fallece, entonces yo quedo en el aire porque entonces ya no soy un nieto, porque no tengo abuelito. Sí, entonces queda como que no solo muere mi abuelito, muere mi identidad que yo desarrollé a raíz de mi abuelito. ¿Será que si sigo siendo la mamá si muere el hijo? ¿Será que si sigo siendo la pareja si muere mi pareja? ¿Será que si sigo siendo el que tenía un animal de compañía, una mascota? ¿Será que sigo teniendo un animal de compañía? Ya no. Entonces hay muchos tipos de muerte de la identidad que son muy poco reconocidos, pero se sienten fuertes. Sí, o sea, cuando yo no sé quién soy, pues puede generar mucho conflicto, ¿no? Qué bueno que tú hablas de la identidad, entra mucho la maternidad en el momento del posparto, que es ese dejar de ser la de allá y empezar a entender que soy esta otra. Muy bonito, muy lindo. Totalmente, totalmente. Sí, hay muchos duelos de la maternidad y la paternidad desde el momento en que se coincide, ¿no? O sea, durante todo el tiempo. Entonces, sí, esos duelos de la identidad son grandísimos. Cuarto, es el duelo de la salud. Sí, tiene que ¿De ver un la qué? poquito. Salud, Salud. 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 Ay, no, estás en agua, yo en vino. Estaba celebrando la vida ahora. Salud, yo debería tener vino, tengo agüita. Entonces el duelo de la salud tiene que ver también con el duelo físico, pero mucho que ver con el duelo, por ejemplo, cuando alguien comienza a perder, puede ser capacidades mentales, en Ujú. casos como el Alzheimer, como la demencia, como simplemente que la edad me quita algo de memoria o capacidad, agilidad mental. Entonces hay duelos físicos cuando enfermo, entonces ya no puedo hacer algo que hacía antes. La gente que es muy intensa físicamente y de pronto se lesiona, entonces entra en un duelo de la salud. Bueno, duelo de la salud es el cuarto, vamos. Cuarto. El quinto es el duelo de la expectativa, que ya lo mencioné al principio. Es un duelo que vivimos todos, ¿no? El duelo El deber ser.
Es ese duelo de que yo deseaba algo, tenía una expectativa de algo, ese algo no se cumple y listo, entro en duelo. Eso es algo súper no reconocido y muy impactante para la vida de muchos, porque desde chiquitos nos dicen, a ver, para ser exitoso yo tengo el camino. Primero estudias, después trabajas, después te jubilas y en el camino tienes que tener casa, carro, familia, hijos y entonces además tener buenos amigos y además tener un cuerpo que, ojo, tiene que cumplir ciertos estándares, no te vas a engordar tanto, no te vas a enflaquecer tanto, tienes que tener la piel de este color, tienes que además tener una cuenta bancaria que te dé seguridad, buenos amigos, tienes que tener Ahorro. una carrera profesional, ojalá ahorros, exacto, y ojalá pues tengas una finquita o algo, y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá. Entonces tenemos como, o sea, solo decirlo es abrumador. Entonces, Total. cuando no se cumple, porque es imposible que se cumpla, esta expectativa utópica de la sociedad, pues surge el duelo, surge una frustración muy profunda. Ese duelo de la expectativa viene acompañado de la mano de la frustración. Y ojo, que ahí mencioné duelos externos. No mencioné Ujú. lo que esperamos de nosotros mismos a nivel interno. Entonces, tengo que ser responsable, tengo que comer saludable, tengo que ser el mejor papá o la mejor mamá, tengo que tal, 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 tal. Meditar. Tengo que. Entonces, yo me pongo muchas expectativas sobre mí mismo, ¿no? Entonces, ahí se generan muchos duelos. Ese es el quinto. El sexto es el duelo de la, del crecimiento. Es el duelo del crecimiento, que es un duelo, pues la mayoría crecemos, entonces se dan estos duelos, pero es el duelo que se da, por ejemplo, al pasar de la adolescencia a la adultez joven y de la adultez joven al adulto mayor y se da cuando yo soy un niño y paso a ser adolescente. Entonces es como estas etapas de la vida casi fisiológicas, pero también muy mentales y emocionales, que como que vamos de una a otra y no nos dimos cuenta y de pronto, como no le hicimos duelo, entonces encontramos personas de 60 años que tienen mentalidad de adolescente, por ejemplo, porque nunca le dimos el espacio que tenía para que necesitaba para hacer la transición de ser un adolescente a ser un adulto y así. Y que sucede también, digamos que no es necesariamente crecimiento, pero es lo que mencionabas cuando una mujer sin hijos se convierte en mamá, pues estás dejando una mujer sin hijos atrás, ¿no? Está muriendo alguien, entonces vale la pena hacerle el duelo. El Y la duelo en ese séptima, momento es como el cierre adivina. de ciclo. Perdón. Sí, 7. Ahorita me devuelvo. No, no, dime. Que se me olvidó. Salud. Que los duelos en esos casos, de alguna manera, son cierres de ciclos. O sea, que es como culminar ese ciclo de lo que era eso para poder permitir ser lo que sigue. Claro. Y digamos que, claro, yo tengo un evento que se llama el Congreso de Cierre de Ciclos, entonces lo que voy a decir es un poquito raro, pero un ciclo no se cierra. Un ciclo se transforma. Lo que pasa es Ok. que no puedo ponerle el Congreso de Transformaciones porque entonces, ¿Cómo se el, transforma? Pues, o que es sí. O sea, la nada rueda se de la acaba. vida. Nada se acaba, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, eso no significa que falleció la relación que yo tenía con ese ser querido, sino que se transforma esa relación. Antes yo podía relacionarme con ese ser querido de una manera física. Ya no, hubo un cambio de circunstancias, pero no significa que esa relación deba dejar de existir, porque ahora me puedo relacionar con esa persona de manera simbólica o si yo lo elijo y lo creo así de manera espiritual. Entonces, el recordar a la persona, el ver su foto y hablarle, el recordar con nuestros seres queridos, mira, él hubiera dicho esto en este momento. Ahí hay una relación. Claro, es diferente a la que había anterior. ¿Sí? No es que se cerró la anterior, es que esa relación, esa energía de relación mutó, se transformó y cambió, ¿no? Entonces, sí, digamos que se percibe como un cierre de ciclo, pero en realidad es que se transforma, todo se transforma. ¿No? Y el séptimo. Y séptimo, la pérdida de los bienes materiales.
Sí, también vivimos en un mundo 3D material donde hay espacio y tiempo, entonces también nos importan mucho las cosas. Y por ejemplo, yo estuve en los terremotos súper fuertes de México en el 2011, en el 2000, perdón, no me acuerdo, 19, Ujú. y mucha gente perdió sus casas completas. Un Ujú. duelo muy fuerte. Tienes- Ahorita con el tema de la migración, ¿no? Personas venezolanas que migran a Colombia y pierden todo lo que tenían en cuanto a pertenencias. O, bueno, eso sucede en todas las migraciones, o un robo, o el anillo que me recordaba mi abuelita que se lo robaron o lo perdí. He dicho, ahí también hay duelos muy válidos. Me encanta. Hay 7, pero hay muchos más, ya saben. Y un cierre, un ritual de duelo, digamos que como el tema del inicio, aunque es muy profundo, o sea, podríamos quedarnos acá mucho tiempo. Qué bonito poder en este momento, digamos que los rituales, como la película de Coco, nos enseñan lo que es ritualizarlo, lo que es honrarlo, lo que es crear un espacio para que eso sea también. ¿Qué rituales existen o qué rituales nos ayudan de alguna manera a transformar esa energía de lo que está haciendo en su momento a algo más como celebratorio, como más, como pasar a ese momento de plenitud en donde incorporas la muerte como algo que también estás dejando ser? Entonces ahí es bonito hacer la diferencia entre ritual y ceremonia. ¿Ok? El ritual es algo que tú haces casi que a diario, de manera recurrente. Es, por ejemplo, no sé, hay gente que da las gracias antes de comer. Entonces Uh-huh. ritualiza eso y eso le trae cierta intención a su momento de alimentación. Eso es ritual porque se hace así. Mientras que la ceremonia es como una pausa en todas las actividades, en todos los rituales, en el día a día, es un momento específico. Sí, es como la peregrinación a la Meca. ¿Sí? Ok. Es algo que se hace una vez, ¿sí? No es Uh-huh. como que yo todos los días voy a la Meca. Entonces, la ceremonia, digamos que tanto rituales como ceremonias sirven para procesar el duelo. ¿Por qué? Porque nos dan espacio, lo que hablamos al principio. Ese ritual lo que me está dando es un espacio de tiempo, es un espacio físico, es un espacio mental y emocional que nos ayuda a procesar el duelo. Entonces, en ese orden de ideas, no es tan importante el contenido del ritual o de la ceremonia. Es importante que yo me dé ese espacio. Ahora sí les puedo dar tips como para crear sus propias ceremonias. Y es, hablemos de ceremonias. Eh, la ceremonia es casi como un acto de teatro. Tiene un inicio, un clímax, un punto arriba y un cierre. Entonces, cada una de esas etapas es clave para que la ceremonia llegue al subconsciente, que es donde actúa. Sí, en la ceremonia yo puedo, por ejemplo, hablarle a mi ser querido. Yo miro una foto y le hablo. Y claro, analíticamente, lógicamente, yo sé que mi ser querido no está ahí, pero tal vez mi subconsciente sí lo toma como tal. Sí, que por allá en el subconsciente es donde se aterrizan todos estos cambios y logramos ese proceso de adaptación que queremos. Entonces, el inicio de un ritual es básicamente como confirmar que te vas a dar un espacio para algo específico. Si quieres, pongamos Uh-huh. un ejemplo. Lo que podemos hacer es poner un ejemplo en el cual, por ejemplo, falleció un papá. ¿Sí? Yo soy hijo y fallece mi papá de manera tal vez no, como un poco más aguda, no fue una enfermedad crónica, sino, no sé, el COVID, que hoy en día pues se Ah, llevó gente bien rápido. Entonces, falleció por COVID y yo quiero darme un espacio para procesar ese duelo. Entonces, al inicio de mi ceremonia, yo lo que voy a hacer es crear primero un ambiente que le diga a mi subconsciente que esto es una ceremonia para procesar el duelo de mi papá, ¿sí? Entonces, intención. ese ambiente se hace tanto con el ambiente físico, es decir, ¿dónde voy a hacer el ritual? ¿Lo voy a hacer al lado del árbol favorito de mi papá?
o lo voy a hacer en su habitación, o lo voy a hacer en una iglesia, o lo voy a hacer en el pasto, ¿sí? ¿Dónde lo voy a hacer? Y que eso tenga algo de simbolismo. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Me voy a vestir como nos vestíamos cuando íbamos a hacer ejercicio? ¿O me voy a vestir de manera formal? ¿O me voy a poner un sombrero que él usaba, pero que tenga algo de simbolismo? ¿Qué elementos va a haber ahí? Va a estar su foto, claro, eso es simbolismo. Va a estar su comida favorita, claro. Va a estar algo donde yo pueda escribir sobre él. Bueno, ¿qué elementos va a haber ahí? ¿Listo? Entonces, cuando yo comienzo ese ritual, lo importante es establecer de alguna manera, ok, esto que voy a hacer es para honrar la vida de mi papá, ¿sí? Ujú. Sí, no, es como para el subconsciente decirle, ahorita nos vamos a dedicar a esto, ¿sí? Después viene el clímax, ¿sí? Como el punto, y en este clímax de la ceremonia, yo lo que hago es un ejercicio normalmente de soltar, ¿sí? Para el subconsciente no entiende las palabras tanto, entiende la carga energética que tienen las palabras. Al subconsciente le cae diferente la palabra amor que la palabra drama, ¿sí? Son palabras con carga diferente. Entonces, y el subconsciente habla el lenguaje físico, entiende es como un perrito, ¿no? El perrito no te entiende, oye, perrito, tienes que sentarte. No, entiende la entonación con que le dice sit, ¿no? Entonces, así hay que hablarle al subconsciente. Entonces, el lenguaje del subconsciente, y esto es evolutivamente, para soltar, para asimilar que estoy dejando ir algo, ¿sí? Es físicamente soltar algo, se cae o si es un globo con helio se va, o el fuego o el agua, ¿sí? Porque cuando algo se lo llevaba el río, pues se fue. O cuando algo se quemaba, pues se acabó, ¿sí? Ujú. Entonces, para darles un ejemplo, voy a escribirle todo lo que siento por mi papá en este momento, se lo voy a escribir en unas hojas. Y en el momento, en el clímax, leo eso en voz alta, permito que fluyan mis emociones. Ojo, permitir que fluyan las emociones es regla general de toda la ceremonia. ¿Sí? Nada de, no, es una ceremonia, entonces no puedo llorar. No, 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 al revés. Pues, si te nace llorar, si te nace reírte, si te nace inspirar, lo que sea, permítetelo. Lo lees en voz alta, permites que fluyan las emociones, tienes tu velita ahí prendida, tienes un lugar seguro para quemar algo y en un acto simbólico quemas esto, para decirle a tu subconsciente, ok, estoy soltando todo esto. No significa que ya no me acuerde de lo que le dije, no significa que ya no lo quiera, no significa que estoy quemando el recuerdo de mi papá, estoy quemando lo que estoy sintiendo en este momento, me estoy permitiendo, le estoy dando paso a sentirlo. Ese es el momento de clímax. Cuando quemo, dejo en el agua, dejo que se vaya, puedo tomar arena y soltarla en un acto simbólico, suelto. ¿Sí? Puedo Ajá. gritar, porque soltar esa energía, ¿no? Entonces, suelto y en ese momento de la ceremonia vamos a estar en un punto muy alto como de energía. Entonces, el cierre es para ir bajando, bajando, bajando y decirle al subconsciente, ok, hasta aquí llegamos. ¿Listo? Acá vamos a hacer un cierre. Entonces, ese cierre puede ser simplemente dar unas palabras de gratitud en voz alta y apagar la velita. ¿Sí? O ir y celebrar con una copa de vino, ¿sí? Algo que como que te vaya relajando. Muchas veces yo uso la música, ¿sí? Musiquita que sea relajante, que te permita volver y probablemente vas a quedar con el corazón un poco abierto y si te surgen emociones durante el día, pues permite que surjan, para eso es, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí les di una estructura. Inicio, clímax, final. No importa tanto el contenido, traten de respetar esa estructura, pero importa es que ustedes se den el espacio. La ceremonia es sinónimo de espacio. Eso es. Tengo una gratitud profunda Mm, por lo que trabajas, por la manera en la que lo compartes, por lo que estás haciendo en este momento de resignificar algo tan bonito como la muerte. Espero que de aquí salga mucha luz para muchas personas, que salgan muchas personas también para la escuela de la muerte y los cierres de ciclos. Siento sí, que es de esas cosas que deberíamos aprender a hacer y aprender a entender y aprender a incorporar como las vivencias
que simplemente es inevitable que tengamos y que son habilidades de vida y son herramientas para este camino tan profundo que es estar acá y que qué bonito poderlo sentir con esa profundidad de poder bajar al fondo para volver a ser catapulta para arriba en placer, en gozo y en plenitud. Gracias por tu tiempo, gracias por tu estar, gracias por este espacio. Gracias, Susa, y gracias por crear este espacio y mucho amor para ti y para toda tu comunidad y pues todo es con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por la invitación.